Buenos días, licenciados compañeros. Mi nombre es Lizeth Quimbiamba. Soy estudiante en Pedagogía de Lengua y Literatura. En este día les voy a exponer sobre el humanismo, el origen de las universidades y algunas de las características de una universidad católica. Vamos a empezar con el humanismo. El humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa en los siglos XIV y XV que rompieron las tradiciones escolásticas medievales y exaltaron en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana. Esto quiere decir que como que rompieron con las reglas o regímenes que habían en ese entonces, ¿ya? Estaba viendo un video en el que un licenciado explicaba el cómo nosotros hemos ido evolucionando, como más antes, como ahora nosotros traducimos un libro. Un libro nosotros ahora podemos traducir a cualquier idioma gracias a internet, pero antes de eso no era así. Mucho tiempo atrás, en el tiempo del humanismo, de la de la en el tiempo del humanismo básicamente, en el que se dio el humanismo, los libros se traducían por voces. Digamos, en ese tiempo eran muy pocas o contadas las personas que sabían varios idiomas, lo que ahora es muy común. Para en ese entonces eran, digamos que solo las personas mucho más eh, sabiondas, digámoslo así, lo que nuestro tutor en política y en humanismo nos supieron manifestar es que en ese tiempo Sócrates, Aristóteles, eran uno de los personajes como más resaltados, y ellos eran los que traducieron algunos libros, y estos libros se traducían, digamos, si yo sé un idioma, el libro básicamente estaba escrito en griego, casi en la mayoría, pero había unos que sí sabían el castellano. Entonces había, digamos, si yo sé en griego y hay otra persona que sabe griego, pero puede también escribir a castellano, entonces yo la leía en griego y esa persona la escribía en castellano. O viceversa, digamos, si yo leía en castellano, la otra persona escribía en griego. Ya era así como antes se traducían los libros. Es lo que nos supo manifestar nuestro tutor, y creo que el que coordina el área. Vamos a seguir con el humanismo. En el humanismo básicamente se trata de ver más allá en nuestro espíritu, da más prioridad, digámoslo así, a la formación de ser, saber y qué hacer. Esto nos dice que nosotros básicamente, vemos como un gran, un gran una gran idea en esto, pero esto se reduce en muy poquito, digamos, en quién soy, qué voy a hacer y qué sé yo. Eso es a lo que se reduce. Hay muchos países en los que la pedagogía eh, no es como aquí, en muchos países en los que en la actualidad se tratan de diferentes cosas. Por ejemplo, en Cuba valoran la formación humana, la valoración del ser y hacer. En Cuba la valoración del ser y hacer es la teoría más la práctica. Yo recibo clases y yo practico lo que recibí. Eso es prácticamente. En Chile se centran en conocimientos troncales de la carrera. Básicamente solo se concentran en la carrera, en lo que es la carrera, para que entiendan, y ya, solo en eso. No van más allá, digamos, como sus ramitas, si fuera un árbol, solamente en el tronco, ¿ya? En eso, básicamente. Ahorita vamos a cambiar a lo que es el inicio de las universidades. Antes de cambiar de tema, las conclusiones del humanismo serían: los docentes valoran la formación humanista para dar propuestas al contexto que se encuentran. El humanismo práctico, vivencial, potencial, el ser y el hacer, trascende en el que si yo aprendo,
y yo practico, o sea, sería práctica experimental. Digamos, lo que ahora nosotros hacemos como prácticas después de nosotros tener ciertos conocimientos es si estuviéramos en la misma época del humanismo, esto sería, si nosotros aprendemos un tema, practicamos sobre ese tema, ¿ya? Y lo práctico vivencial. Eh, si nos hemos dado cuenta muchísimo de lo que nosotros aprendemos, es lo que nosotros vivimos a diariamente. Eso es un práctico vivencial, porque yo practico y a la misma vez vivimos de lo que practicamos. Creo que muchos de nosotros que estudiamos las carreras a distancia, algunos, bueno, hablo en mi caso, y yo aparte de trabajar soy catequista, entonces de cierta manera estaría practicando lo que es trabajar con personas. Eso es lo que dice. Vamos a pasar rápidamente a lo que es el inicio de las universidades. Las universidades al inicio, las universidades nacieron como una expresión del renacimiento intelectual que inicia en el siglo VI en torno a la filosofía y la teología. Se formaron las escuelas principalmente las catedráticas, llamadas las de enseñanza superior. Estas escuelas prácticamente eran contadas y eran pocas. Y como nos dimos cuenta, las universidades desde ahí ya vienen avanzando. Pero más antes las universidades eran, como dice ahí, no tenían el nombre de universidades, sino de enseñanza superior. Pero venían avanzando. Y de ahí vamos a abordar el tema de las universidades católicas. Las universidades católicas básicamente se más como se centran en la fe, en una fe, en enseñarme una doctrina, una fe. Digamos, yo he tenido la oportunidad o soy catequista y entonces entiendo que por fe nosotros vemos como superior a alguien. Yo veo como superior a Dios. Eh, entonces, las universidades católicas son las que básicamente nos guían, nos dan valores, nos dan principios para nosotros creer en alguien. A nosotros digamos, en una universidad católica, nos dieran como una enseñanza no profunda, pero una enseñanza básica de lo que es una religión, de lo que es creer, de lo que es fomentar valores, porque creo que el ser católico o el ser cristiano, el creer en algo, nos fomenta valores, nos fomenta a nosotros mismos como una creencia, como una forma de salir nosotros muchas veces de nuestros problemas, porque nosotros digamos, o yo tengo la creencia de que si puedo suplicarle a alguien, digamos, que me escuche o que yo me sienta entendida, que me sienta perdonada o no juzgada, me ayuda muchísimo. Eso es lo que las universidades muchas veces nos enseñan, es como que nos dan un caminito, claro que no nos ayudan a recorrerlo todo, pero al menos nos dan un caminito, nos dan una guía, digamos, de por dónde y hacia dónde nosotros debemos ir. Ya que eso no pasa en muchas de las universidades, claro que yo no he estado presente, solo he escuchado que muchas veces, digamos, cuando un joven se va a la universidad, se dedica más al alcohol, a las fiestas, y es por eso que muchas veces reprueban y no pueden pasar de semestre. Lo que no pasaría si es que el joven tomara mucho más en serio y la universidad le diera unas ciertas guías de lo que es valorarme yo, de lo que es una fe, de lo que es como un caminito del bien. Eso, muchas gracias.